Buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Estamos saludando a todos los administradores de este panel, de este gran panel internacional, este gran panel electrónico espiritual, un panel donde habla puramente de la Biblia, del Nuevo Testamento. Vamos a seguir saludando también a los amigos de Facebook. Los amigos de Facebook, saludando a ustedes, los que son contactos directos nuestros y los contactos indirectos de nosotros. Es decir, los que nos están mirando a través de un contacto directo, los que comparten, a través de los que comparten nuestros videos, los cuales son videos puramente bíblicos. No tenemos videos teológicos. No tenemos videos teológicos. No hacemos exposiciones teológicas, sino nosotros hacemos estudios bíblicos. Entonces, si uno quiere usar la palabra exposición, pues entonces lo usamos como exposición bíblica, puramente bíblica. Vamos a hablar sobre un tema, este tema muy incomún, no es famoso, no es popular, no es algo que tú has acostumbrado a escuchar. Es algo que no se predica atrás de ningún púlpito, en ninguna asamblea religiosa. Si tú conozcas a alguien por ahí o por allá que está predicando y este mensaje, el tema que estamos hablando, haznos saber, por favor. Haznos saber, me gustaría encontrar con esta persona. Dame el teléfono de esta persona, dame el Facebook, su WhatsApp también, para yo comunicarme directo y rápido con esta persona. Entonces, son temas, los temas que nosotros exponemos o presentamos o enseñamos aquí en esta red social, en las redes sociales, precisamente Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter. Esos temas son temas no comunes, no populares, no famosos. Es decir, los temas famosos son del mundo, entonces donde que el mundo tira más like y que comparte más, entonces, más, es decir, que los mensajes del mundo no son de Dios. Ahora, vienen de Dios a través de Satanás, o a través de la carne. Hay uno que viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora entonces eso para la vida eterna. Los mensajes que vienen de Dios a través de la carne o del diablo, entonces son mensajes también que están dirigidos al infierno o para el infierno. Y por eso que estamos hablando. Y este mensaje no es algo que la gente te va a gustar, no. Ya yo estoy diciendo eso claro. Y tú no puedes seguir, ni a preguntar a un pastor, a un evangelista, ahora mismo del protestantismo, a ninguno de ellos acerca de este mensaje. Te van a decir, este mensaje es el diabólico, es antibíblico, es de falso profeta. No escuche a esa gente. Ahora, entonces no escuche a esa gente sin explicar, sin darte tal vez la pregunta que tú hiciste a esta persona, o que tú hagas a esta persona, ella tiene que contestártela usando la Biblia y porque de todos los versículos que nosotros entonces publicamos. Porque por eso somos agentes, somos predicadores bíblicos, no predicadores teológicos. Por ejemplo, si yo presento 20 versículos para justificar nuestra creencia,
nuestra creencia, nuestra fe. Entonces la persona que viene como oponiéndose presenta un versículo o dos versículos o tres. Entonces dos versículos no pueden hacer una doctrina. No pueden pelear con 30, 40, 50 versículos y con explicaciones largas. Tenemos exposiciones largas de 1 hora y media, de 2 horas. Es decir, el Señor nos ha dado sustancia bíblica y grandes inspiraciones, las cuales no sabíamos anteriormente. Vamos a hablar sobre este tema. Sin la predestinación no hay salvación para nadie en Cristo. Déjame repetir eso. Sin la predestinación no hay salvación para nadie en Cristo. Tal vez, como con más repetición, tal vez se recuerda. Si eso sigue siendo en la voluntad de Dios. Sin la predestinación no hay salvación para nadie en Cristo. No importa que sea blanco, ni que sea negro, ni que sea amarillo. No importa que sea lomero, no importa que sea capitaleño, no metropolitano, no importa que sea, entonces, que sea rubia o rubio, o moreno, o negro. No importa que sea dominicano, que sea haitiano, que sea americano, que sea cualquier nación del mundo. No importa que sea rico o pobre, analfabeto, entonces, o doctor, o licenciado, o como filósofo. Sin la predestinación no hay salvación para nadie en Cristo. Vamos a empezar realmente con un versículo. Este versículo es un versículo lo más controversial. Inclusive controversial, ¿verdad? Controversial que puede existir. No es controversial, entonces el más incontestable. El problema, tú puedes ver los predicadores de hoy. Bueno, yo no tengo que ver entonces de qué denominación es. Que sea bautista, que sea pentecostal, que sea templo bíblico, que sea católico. Vaya por ahí a una librería por ahí. Bookstore. ¿Ok? Vaya por ahí. Tú vas a ver. Tú vas a mirar todos los libros que existen en aquella Biblia, en esa librería, ¿ok? Todos los autores, 95 hasta 98%, para no decir 99%. Entonces, ellos cogen sus comentarios, sus justificaciones bíblicas de Pedro, de Juan, de Santiago y de Jesús antes de su muerte. Pero nunca, tal vez ellos pueden coger un versículo o dos, lo que están en el interés de ellos, de Pablo. El hombre menos usado dentro de los evangelistas, los profetas, los supuestos apóstoles o supuestos doctores del mundo, menos usado se llama Pablo. Oye bien, menos usado. Y sin embargo, Pablo es el hombre Pablo es el fundador, es fundador de la iglesia de Cristo, del cristianismo. ¿Qué significa eso? Sin el evangelio de Pablo no hay salvación. De manera que Cristo ha dado a Pablo para nosotros gentiles, incluidos los judíos, no hay salvación para ningún gentil. Cualquier gentil que deje a Pablo y fue a seguir a Pedro, a Juan o a Santiago, a Jacobo, Santiago, entonces estoy diciendo que no hay salvación, va a morir en vano. Porque el mensaje de la salvación de los gentiles, entonces lo tenía Pablo. Y Pablo lo tenía escrito aquí. Entonces, esta es superlativamente imposible para un pagano, para un gentil, ser salvo sin la doctrina escrita por Pablo. Sin la doctrina escrita por Pablo.
Escucha bien, muy importante esto. Sin la predestinación no hay salvación para nadie en Cristo. Vamos a leer un versículo. A ver, este versículo habla de un caso de un judío. Vamos a ponerlo primero para que ustedes vayan leyendo conmigo. Ya ustedes ven entonces que el capítulo ahí, en 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer eso, vamos a leer eso, lo leemos y lo buscamos los versículos correspondientes al estudio, entonces lo presentamos, sin hacer una exposición teológica, la cual entonces no es cristiana. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Cuando habla de los gentiles, en ese caso, Pablo, con el tiempo de Pablo, hubo dos culturas, la cultura pagana gentil y la cultura judía. Aunque los gentiles se hayan convertido, eran cristianos, pero se llaman gentil, pero gentil convertido, o paganos, ¿ok? Pablo, entonces, lo que está, de la fornicación que está hablando, el fornicario no era gentil como nación, sino era judío. Era un judío que cometió, y entonces esta fornicación. No era gentil como nación, ni como nación tanto como cristiana como no cristiana. Entonces, y esto fue un judío que cometió, entonces, un gran error, o que sea un pecado, el cual entonces socialmente se ve una posibilidad muy feo. Fue un pecado que fue condenado, entonces, por la ley de Moisés. Una persona que cometía este pecado bajo de la ley de Moisés, bajo del Antiguo Testamento, tendría que ser apedreada de una vez. Como Pablo vino con Pablo está predicando otra doctrina diferente que la doctrina de Moisés, y entonces que ellos mandaban realmente este cuento, este episodio a Pablo para ver entonces cómo Pablo va a juzgar, entonces cómo Pablo va a hacer entonces con este muchacho. Vamos a leer. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. A escuchar esto es algo realmente que se sonaba feo, entonces bajo de Moisés, y suena feo, entonces también, bueno, con nosotros, porque al tener la ley que dice que entonces estaba mal, dice acostarse con la mujer de su papá. Ok, entonces, porque el que cometió eso fue un judío, no era gentil, no era pagano como tú y yo. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros a el que cometió tal acción. Ahora Pablo entonces está reprochando a los judíos, entonces, que estaban al corriente del acto, de la acción que el muchacho. Ellos deberían quitar al mismo muchacho del medio de ellos, pero lo tenían ahí. Entonces Pablo sigue hablando acerca de este muchacho que tuvo la mujer de su papá. Es decir, la mujer tenía dos maridos, tenía el papá, también el hijo. Vamos a seguir leyendo, a ver entonces qué pasó. Es muy importante esto, la cual, entonces, para eso estoy diciendo, sin la predestinación, yo voy a presentarlo bien. Bueno, ustedes pueden leer visualizar todos los videos míos en Facebook, en YouTube, bajo de Wilder Voltaire, YouTube, Twitter. Entonces ya tenemos también paneles en francés, en español, en creol. ¿Ok? Entonces, si cualquier que quiere escuchar, que quiere seguir escuchándonos, entonces, bueno, haznos saber su existencia de su número. Y su número de teléfono para que nos los pongamos
en el panel, o quizá usted nos puede seguirnos en Facebook, en YouTube, ¿ok? Es solamente Wilder Voltaire, ¿ok? Entonces, saludando a Voltaire Pilate, Pilate Voltaire, le futur député de la circonscription de Jacmel, de la vallée de Jacmel. Mon neveu, grand neveu, ¿eh? ¿Ok? Y vamos a seguir con el Señor este. ¿Ok? Entonces, ¿verdad que Pablo dice aquí? El mismo, ok, mismo Corintios. Escuche bien, hermanos, escuche bien los que me estén escuchando, porque este mensaje cae como causa miedo en los corazones de los que no están, de las personas, especialmente los que no están en el plan de salvación, porque los que están en el plan, al escuchar este mensaje, se ponen contentos. No, mira que dice ahí. Ciertamente yo, Pablo hablando, en cuanto al muchacho que se acostó, que poseía que se acostó con la mujer de su papá. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, Pablo hablando, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, Entonces, lo juzgó. Pablo sigue hablando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, entonces son los tres. Entonces el espíritu de los corintios, de los hermanos corintios, el espíritu de Pablo y más el Señor. Entonces, que Pablo para hacer este juicio, entonces a pronunciar sobre ese muchacho. Vamos a ver qué va a decir de Pablo. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás, el muchacho que cometió este pecado, se acostó con la mujer de su papá, y este muchacho sea entregado, es decir, cuando habla de sea, subjuntivo, habla de sea, eso indica todavía, este muchacho no está en la mano de Satanás, a pesar de que cometió entonces fornicación. Escuche bien la cosa, esa cosa, escuche bien la cosa. Ustedes, por eso estoy diciendo, muchas personas entonces confunden los pecados, confunden cosas de la carne, cosas de Satanás. Todavía el muchacho, entonces, a pesar de que cometió este pecado, sin embargo, todavía no está en la mano de Satanás. El tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Porque hay una razón por la cual que este muchacho tiene que estar entregado a Satanás. Para destrucción de la carne. Para destrucción de la carne. Oye bien. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La gran pregunta, este muchacho fue perdido, fue condenado eternamente, o perdió su alma. Se subieron contra su espíritu, va al infierno. ¿Perdió él? No, no se perdió. ¿Y por qué este muchacho no se perdió ahí? ¿Por qué no fue perdido, no fue condenado? ¿Por qué no? Porque este muchacho no fue al infierno después de su muerte. ¿Por qué? ¿Es porque había arrepentido? ¿Por causa de su arrepentimiento Cristo lo perdonó? ¿O este muchacho, entonces, Cristo antes de nacer, Cristo lo había perdonado todos sus pecados, todas sus iniquidades? Hay una gran diferencia entre yo voy a pedir perdón a Dios para que Dios me perdone, o yo voy a decir, Señor, gracias por el perdón de mis pecados. Ok, bien, y aquí está el poder incontestable, el poder de la predestinación, la cual es totalmente ignorada por cuestión de destino, por 99 las asambleas religiosas, o 100 religiosas, o del protestantismo.
Ninguna está predicando esto. Porque es muy difícil de entender, porque es una revelación de Dios, no es algo que tú puedes aprender en la teología o en un seminario por ahí. Mira qué dice ahí. Mira qué dice ahí. Pero tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. No es que tú solamente, tú tienes que confesarlo. Porque hay personas que viven, que entonces que coge esto como si fuera, que lo coge como, que lo usa como usándolo, como un tipo, ¿verdad? Usándolo, pero usándola para su propio beneficio, pero no lo confiesa públicamente, no lo publica, no lo diga a su gente públicamente. Es decir, son personas escondidas que tienen miedo, entonces a la gente, entonces ella mira a la gente, pero pensando que Dios, bueno, me tiene perdonado porque entonces cosa, pero tú tienes que confesarlo. Sin la confesión, es decir, si no hay confesión, si no hay testimonio, no hay cambio. Si no hay confesión, no hay pecado. Tú tienes que testificarlo delante de todo, tanto los amigos como los amigos. Entonces, explicar esto para que este mensaje siga o llegue o alcance más territorio. Vamos a ver, vamos a seguir. ¿Y por qué este muchacho no fue condenado? A pesar de que se acostó con la mujer de su papá. ¿Y por qué? Porque Pablo, según Pablo, oye bien, según Pablo, que este muchacho, entonces, bueno, lo entregaron al mano de Satanás para la destrucción de la carne del muchacho. Pero el espíritu, entonces, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ahora, la pregunta mía, ¿y por qué este muchacho, entonces, bueno, como yo ya sé, fue salvo? Es salvo, ¿por qué? Yo explico por qué. Si este muchacho no es salvo, Dios dejó de ser Dios. Yo voy a explicar. Dios deja de ser Dios. ¿Por qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, son dos cosas diferentes. En el Antiguo Testamento, sí. Entonces iba a ser apedreado y entonces matado. En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no. Es otra cosa. Porque en el Antiguo Testamento, la justificación de los israelitas dependía de la observación de la ley. Entonces tú hagas eso bien según la ley, entonces tú vives por ella. Es decir, entonces que el hombre fue justificado por sus obras, porque Cristo había dicho antes de la eliminación, de la abolición del Antiguo Testamento, en la cruz, él dice, el árbol se conocerá por sus frutos. El árbol se conocerá por sus frutos. Pero bajo del Nuevo Testamento, y esta palabra no sirve, no funciona, no es inútil, no es útil más. No puede usar esta palabra. Entonces el árbol se conoce por su fruto. No. Entonces ahora es igual que el hombre se conoce por sus obras. Pero entonces eso era expresión del Antiguo Testamento. Un testamento que no fue hecho con juramento o por juramento. Era hecho sin juramento. Eso entonces se cae y se levanta, y está inseguro. El Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento es otra cosa. El Nuevo Testamento, entonces, la calificación de la persona, la justificación de la persona, no salió de sus obras, sino de la sangre de Cristo. Antes que esta persona nació, que Cristo había justificado a esta persona sin obras. Es decir que, oye bien, este muchacho, desde que Cristo estuvo en la cruz, desde que Cristo derramó su sangre, por el perdón de todas las iniquidades de su gente. Cuando hablan de que Cristo perdonó mis pecados, ¿qué significa esto? Eso significa, cuando Cristo murió, la sangre de Cristo, entonces, la sangre de Cristo entonces va atrás y va adelante. Porque va atrás y adelante para poder perdonar pecados, reconciliar la naturaleza entera, desde la rebeldía programada de Satanás hasta la desobediencia forzada de Adán. Entonces desde entonces también, del punto donde estaba él, hacia mí, hacia los que vienen, Cristo había perdonado los pecados, las iniquidades de su gente. No todos, son de su gente. Por ejemplo, vale decir que
cuando Cristo murió en el año 30 o 33, eso casi tiene casi como 2000 años, por ahí. Yo no existía todavía. Tú no existías todavía. Es decir, que entonces tú eras como futuro para Cristo, o para la humanidad, para el tiempo que Cristo murió. O que tú eras futuro, tu existencia era futura, tus pecados eran futuros también. Es decir, que tus pecados, los pecados de la carne andan contigo, andan con la existencia tuya. Es decir, que Cristo perdonó entonces un futuro Wilder. Es decir, Wilder que no existía como hombre, Wilder que no existía como carne. Escuche bien, escuche bien. Entonces, pero mi nombre estaba allí. Porque Cristo, Dios lo que hace, Él escribió los nombres de la persona en su libro de vida, en el libro de vida de su Hijo, antes de la existencia humana o humana de esa persona, o humana, carnal, o física, literal de esa persona. Es decir, que Cristo hace casi 2000 años, antes de mi existencia, tanto de mis bisabuelos, o cómo se llama eso, arriba, pero hasta mí. Es decir, que yo era futuro, mis pecados eran futuros, comparativamente del tiempo que Cristo hizo, entonces perdonó mis pecados. Es decir, que todos los pecados que yo iba a cometer en el futuro, igual que yo era futuro cuando Cristo murió, porque yo no existía. Entonces, bueno, Cristo puso su nombre, mi nombre, en el libro de su vida, en el libro de vida. Es decir, ya me programó. Entonces, yo fui programado, seleccionado, elegido por Él para salvación. Es decir, que entonces, por elegirme, por salvación, ya perdonó todos los pecados. Pero como del futuro, entonces mis pecados futuros también. Es decir, no estamos hablando de los pecados carnales, de la carne, porque la presencia de Cristo es la desaparición, es la eliminación completa de las obras de la carne. Porque Cristo es el fin de la ley. La ley es la ley que dice que tú pecas. Si no hay ley, no hay pecado. Y la Biblia dice que Cristo es el fin de la ley. Eso es el fin del pecado de la carne. Los pecados de la carne no pueden entonces quitar el nombre el nombre de alguien que está escrito en el libro de la vida antes de la existencia de esta carne. Escuche bien. Es decir, que Cristo, cuando perdonó los pecados míos que eran futuros para el tiempo que murió, yo era futuro en cuanto estaba humanamente, pero espiritualmente no. Espiritualmente yo existía antes, porque es igual, parece alguien, entonces, que alguien que se reencarnó, es decir, un espíritu que reencarnó en otro cuerpo. Es decir, yo existía, mi nombre estaba ahí. El nombre tuyo sí está ahí. Bueno, los nombres de los que van para el infierno, sus nombres no están escritos en ninguna parte, solamente está destinado para el infierno. Pero los nombres que van para el reino de Cristo, sus nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Es decir, que entonces antes del nacimiento físico tuyo, tu nombre estaba escrito, o mi nombre estaba escrito hace casi 2000 años en el libro cuando Cristo estableció su reino en la cruz. Es decir, el reino de Cristo fue establecido en la cruz parcialmente. Ahora, en este reino estamos allí metidos o llevados por fe, sentados entonces en la presencia de Cristo, a tal punto que Pablo dice, aquí hay que dar gracias al Señor, entonces porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su Hijo amado. Es decir, que por la fe ya Cristo nos había llevado hace casi 2000 años. Eso es la predestinación. Ahora, cuando la carne cometa un pecado, el deseo de la carne, porque por eso hay deseo de la carne y deseo del espíritu. Entonces, cuando este pecado la carne cometió, este pecado no puede quitar mi nombre que está escrito antes de la existencia de la carne. ¿Qué significa eso? Eso significa que Cristo cuando escribió o puso el nombre de uno antes de su nacimiento, no lo puso de una forma bajo de condición.
No digo, bueno, él no dijo, bueno, yo voy a escribir este nombre, bueno, a condición que la carne, si la carne vaya pecando. Si la carne peque, entonces vamos a quitarlo. No, Cristo no dijo eso. Eso no fue así. Porque es algo que fue con juramento. Lo que Cristo hizo. Entonces, el nombre que escribió en el libro de su vida, en su libro de vida, este nombre está ahí para siempre, no se cambia, no hay arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento sí hubo arrepentimiento, es decir, todos los que están bajo del Antiguo Testamento están bajo del diablo, porque entonces Dios podría llamar a un judío, a 2 o a 50 judíos ayer. Sin embargo, hoy, cuando llegan a la casa o al portón, el portero dijo, Jolón, párense ahí, yo voy a checar en la lista. Sí, Señor, yo veo que Dios había llamado 50 de ustedes, pero entonces eligió 20 y rechazó 30. Es decir, que en el Antiguo Testamento, entonces la justificación o que la elección está entonces indecisa. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez no, pero el nuevo es diferente. El nuevo, entonces, que es Cristo eligió su gente desde la fundación, antes de su existencia. En este caso, este muchacho que se acostó con el hijo, con la mujer de su papá, Entonces Pablo dice que este muchacho, que la carne sea entregada a Satanás para la destrucción de ella, porque la carne que cometió su pecado, la carne tiene que pagar la consecuencia de esto, no el espíritu. Oye, porque el espíritu fue salvado antes de la existencia de la carne. Eso se llama la justicia de Dios. Ok, entonces es por eso que yo digo, la predestinación elimina las obras de la carne. No tiene efecto para el espíritu. Porque la carne cometió su vaina, la carne paga la consecuencia de su vaina. Dígame repetir eso. La carne que cometió su vaina, la carne paga la consecuencia de su vaina. Es decir, que para que el espíritu tenga la vida cuando en el día del Señor, porque el espíritu fue salvado antes de la existencia de la carne. Eso se llama predestinación. Es decir, que a un precio que paga la carne va a pagar su precio, porque va a ser destruida por Satanás, porque Satanás está aquí para ese trabajo de Satanás. Pero Satanás no puede agarrar a esta persona, porque esta persona es un siervo de Dios, es una cristiana, es cristiano. Pero no es cristiano, entonces escondido. Porque Cristo no acepta entonces cristiano hipócrita. Entonces tú tienes que manifestar su creencia para hacerlo, para confirmar, para confirmar entonces su pertenencia a Dios. Pero Cristo no, entonces cuando tú tienes miedo de hablar, de hablar acerca de Cristo así, lo que pasa ahí, cuando tú tienes miedo de hablar de cualquiera acerca de Cristo, entonces lo que tú haces, entonces tú humillas a Cristo. A tu Cristo. Entonces tú tienes a Cristo, entonces inferior a tu amigo, inferior a tu novia, inferior a tu novio, inferior a tu marido o a tu patrón o a quien entonces tú estás diciendo, entonces, si yo diga esto a él o a ella me va a abandonar, me va a quitar, o entonces me va a cerrar la puerta, o él me va a abandonar, o el patrón me va a botar del trabajo, o que sea, mi pastor no me van a dar espacio entonces en el culto para yo predicar, para yo cantar. Es decir, que ya entonces que tú pusiste a Cristo, tú pongas a Cristo como inferior, como uno que no sirve, como un vagabundo, como un tigre, como uno que no, realmente ¿cómo se llama esto? Es decir, que tú tienes que tener un solo corazón, no doble corazón. Tú tienes que manifestar esto, porque entonces hay algo que que Dios puso en el corazón de los perdidos por destino. Él puso un orgullo, él puso orgullo aquí. Entonces te sientes ese orgullo, tú no puedes entonces doblar, tú no puedes flexibilizar, tú no puedes entonces, cambiar, tú no puedes desplazar, porque tú no puedes mover donde estás, porque el orgullo te tiene entonces amarrado o encarcelado. Entonces el orgullo te tiene así. Entonces todo eso tiene que ver con el destino, con los mandamientos de tu destino. ¿Ok? Es decir, ahora, eso se llama la predestinación. Predestinación es, antes de nacer, Dios había elegido a ti, fuera, sin rendirse cuenta de tus pecados. Es decir, los pecados, aquí tú ves, los pecados de la carne no son ellos que te condenarán o te van a enviar al infierno.
Porque si este fuera así, este muchacho que se acostó con la mujer del papá, tendría que estar entonces en el infierno, o tendría que estar reservado para el infierno. Ahora, entonces tú ves, entonces no son los pecados del hombre, no son los pecados de la carne, entonces realmente que condenan al hombre, sino entonces porque la condenación del hombre viene desde la cruz, viene desde el vientre antes que el hombre naciera, antes del nacimiento del hombre. Ahí entonces, pero entonces, ¿qué está pasando? Entonces, en Dios hay una injusticia. Dios no puede tener injusticia si tú no eras partícipe, si tú no contribuiste en tu formación biológica, en tu formación moral, pero quizás sí, como psicológica y todo, porque tú no puedes entonces decir Dios es injusto o que es un dictador, porque tú puedes decir tu presidente es dictador porque tú votaste para ponerlo entonces en el poder. Entonces, estando en el poder es el fruto de tus votos, de tu voto. Pero entonces Cristo, ¿quién votó? ¿Quién echó el primer voto para Dios ser Dios? ¿O el creador del mundo? Porque solamente tú te ves, yo me vi entonces, he nacido, yo me vi crecido, yo me veo creciendo, yo me veo entonces con 2 orejas, 2 ojos, entonces una nariz con 2 hoyos. Es decir, que yo veo que yo soy negro, pero yo no contribuyo en esto. Yo veo que entonces, ¿cómo yo voy a sentirme mal porque yo soy negro? Porque no fui yo que entonces que creé, entonces que formé a mí mismo. No fui yo que entonces realmente que fabriqué a mí mismo. Sino yo pude fabricarme entonces el color según mi gusto. Pero entonces yo no puedo ponerme como inferior o mal porque yo soy alto, o yo soy bajito, o yo soy, gordura es otra cosa. Pero hay personas que entonces que nacen así. Pero yo no puedo ponerme como entonces porque yo no soy un tipo entonces bien bonito con la nariz entonces fina. ¿Quién te dice que la nariz fina es la mejor nariz? La nariz mejor. ¿Quién te dice que la nariz grande como la mía es la peor? ¿Dónde habla de esto? ¿Dónde Dios dice entonces como el pelo mío es malo, entonces el otro pelo es bueno? Porque todos somos criaturas de Él. Pero entonces en Cristo todo esto, tú vas a ver tantas personas, las más bonitas del mundo, que van a estar quemadas en el infierno. Porque Dios no había programado, no había escrito el nombre de ellos, sus nombres en el libro de la vida. Sin embargo, personas que ellos dicen que son feas, entonces ya tienen sus nombres escritos. Desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ahora tú le dices, que moreno, que no lo es feo. Estoy de acuerdo, pero entonces yo feo para usted, pero para Cristo me ha visto tan bonito, hasta mi nombre escribió en su libro. Entonces, ¿qué está pasando? Cristo me vio tan bonito, tan bello, hasta mi nombre escribió ante mi nacimiento humano en su libro de vida. Y entonces esta es irrevocable. Entonces son cosas, eso es predestinación. La predestinación, porque este muchacho no fue al infierno. Solamente su carne fue entregada a Satanás para la destrucción de ella, porque fue la carne que cometió el pecado, la carne que tiene que pagar la consecuencia aquí, para que el espíritu del muchacho tú tengas vida cuando Cristo aparezca, o en el día del Señor. Vamos a leer un versículo. Porque lo que estoy diciendo es totalmente nuevo. No es algo que tú vas a ver entonces por ahí, entonces predicando, porque ninguna congregación entonces aquí que pentecostal están predicando esto. Porque están predicando entonces un evangelio que a ti te gusta, mucha música, muchas cosas, pero eso no. Eso solamente tú tienes que sentar con mucha preocupación, con mucha atención para escuchar eso, porque es nuevo esto. Pero es nuevo para el protestantismo, pero no es nuevo para el Nuevo Testamento, no es nuevo para Pablo. Para tú Pablo, entonces no es nuevo, pero nuevo para el sistema protestante. Vamos a seguir. Leemos otro versículo. Hay muchos versículos vamos a leer, pero no vamos a leer mucho esta noche, porque en español tenemos que entonces pasarnos al otro lado también. Vamos a leer este versículo.
este versículo. Por ejemplo, leemos esto. Vamos a leer eso. Porque ellos todavía, muchas personas como yo no sabía, yo no entendía. Entonces, la diferencia que hay entre la carne y la carne, yo no sabía que si había dos hombres en mí, dos tendencias en mí, dos elementos en mí, dos leyes en mí. Yo no sabía esto. Yo pensaba entonces que yo era un solo hombre. Sin embargo, entonces de Pablo yo aprendí que yo tengo un hombre exterior, yo tengo un hombre interior. Entonces, a una pelea, a una lucha contra el hombre interior y el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior fue ocupado por el Antiguo Testamento. Él es la carne. El hombre interior entonces es liberado ahora, purificado por la sangre de Cristo. Es el hombre interior, es el alma, es el espíritu del hombre. Ahora mira la exposición de Pablo, la cual fue ignorada, ¿verdad? Por el protestantismo entero. Fue ignorada por el protestantismo entero. En todos entonces ignoran esto. Pero esta noche entonces, porque esta noche ustedes están los que han conseguido que sea oportunidad, esta chance de parte de Cristo, esta noche para escucharme por un par de minutos, es una bendición. Vas a escuchar cosas. A partir de esta noche, tu vida, tu conciencia va a ser doble. Entonces, la conciencia, que el infierno del hombre, el infierno es la conciencia misma. Voy a repetir eso. El infierno del hombre es la conciencia misma del hombre. Esta conciencia no morirá en el infierno. Siga existiendo y va a recordar todo que había hecho. El remordimiento de la conciencia, de las cosas que habían escuchado y no habían hecho caso a esas cosas. Es decir, que yo estoy aquí esta noche, yo estoy grabado en tu conciencia para el resto de tu vida. Estoy grabado tal como tú me estás mirando. Porque aunque tú no vuelvas a escucharme más, tú no vuelvas a mirarme más, aunque tú no vuelvas entonces ni a hacerme caso, pero este video entonces se mantendrá grabado en la conciencia que tiene realmente este espacio que ningún disco duro lo tiene. Entonces, para guardar cosas que te sirvan que sirvan entonces de tormento, porque Señor, porque no había hecho eso, porque no escuché eso, mira, yo escuché a este hombre, entonces no hice caso, qué sé yo, que es igual que usted que SIDA. Entonces el día que te digan el doctor quiere, tú tienes SIDA, aunque tú tenías como 20 años con esta enfermedad, pero el día que te digan entonces tú tienes SIDA, ahí entonces, bueno, empieza entonces la conciencia, entonces entonces el poder de la conciencia. Entonces, aunque tú vayas comiendo, viviendo bien, pero entonces tú vas desgastando, desgrasando. Entonces, parece entonces alguien que está jalando, que está quitando toda la cosa, las tripas, toda la tripa, toda la energía. Entonces, tú no puedes, tú estás pensando. Ahora, y porque ahora entonces la persona tiene un alivio psicológico en esta enfermedad que se llama SIDA, porque ellos piensan que hay tratamiento. Si tú vas tratándolo, entonces sometiéndose entonces, al tratamiento, sí puede durar entonces, bueno, algunos años. Con eso, entonces, bueno, con esos hay personas entonces que sobreviven con eso, con esta esperanza. Pero, entonces, en el caso del infierno no habrá esperanza. Ahí sí va a ser el tormento y tú no vas a poder entonces a morir. Porque la muerte también va a estar echada en el fuego. Es decir, no va a haber muerte.
Entonces, nueva muerte. Solamente entonces va a seguir existiendo, pero sufriendo. Pero sabiendo que sufre un sufrimiento a nivel de la conciencia. No dice un fuego, y un fuego, el fuego que estamos usando es el fuego del infierno, no. Porque este fuego también va a ser eliminado, porque el fuego es para la carne no va a existir. Este fuego carnal no, es una cuestión de fuego del alma, del espíritu, del alma, que va a sufrir. Pero entonces lo que tú estás escuchando en la noche, ahí entonces se queda ahí en tu conciencia. Eso no va a salir de ahí. Entonces el hombre entonces anda con su infierno. Es la conciencia. ¿Ok? Mira, entonces mira que eso es, aquí está el arrepentimiento. Cuando la sangre de Cristo vino y limpió nuestra conciencia de obras muertas y para servir al Dios viviente. Entonces, pero tú tienes, entonces es una cuestión de conciencia, es un asunto filosófico, psicológico, filosófico. Y tiene un resultado científico. Un resultado es un logro científico, pero más filosófico. Es decir, la vida está cambiada por una nueva creencia. Es la creencia que cambia el hombre. La creencia que entonces cuando tú estás en la verdad que purifica el alma, que purifica la conciencia, que limpia la conciencia. El hablar entonces te pone libre. Ahora, cuando tú te sientes un poco como incómodo de decir la verdad, especialmente de divulgar o que sea, de testificar tu condición anterior a la condición hoy. Entonces, cuando tú te sientes, entonces, comezón, ¿verdad? De que tú no puedes decirlo por algo, es decir, todavía tú estás preso por el diablo. Es que tú estás encadenado porque tú no estás libre todavía, porque el Espíritu Santo no está ahí. Porque dice, donde hay Espíritu Santo, hay libertad. Ellos no entienden lo que hay libertad. Hay libertad porque el Espíritu Santo te libera. Tú puedes ser convencido por mis argumentos bíblicos, pero estamos hablando filosóficamente hablando, doctrinalmente hablando. Puedes ser convencido por mis argumentos bíblicos, pero científicamente hablando, tú tienes que ser vencido por el Espíritu Santo. Para quitar este miedo, para quitar entonces el miedo que tú tienes. Entonces tú tienes la incomodidad que no tienes, incomodidad que no tienes. Entonces, lo que tú te sientes, entonces te sientes como un poco pesado, entonces de expresar libremente, públicamente, delante de la acerca de tu estado anterior, tu estado psicológico, espiritual, anterior con el de hoy. Entonces, para que no digan, no, tú eres cristiano, por eso entonces, ahora al tener esto en ti, entonces tú todavía, entonces tú tienes Cristo por debajo, entonces tú no tienes confianza en Él. Porque tú piensas, entonces, al decir eso claramente, entonces tu amigo, o tu novia, tu novio, o tu esposa, entonces, oye, tu patrón te va a abandonar, entonces tú consideras a esta persona más grande que Cristo, que te ha liberado, que te ha dado esta libertad, entonces que te ha sacado, ¿verdad?, del infierno, te ha salvado del infierno. El infierno entonces es cuando tú estás en la verdad, cuando tú estás en la mentira, entonces tú sigues en el infierno. El infierno es el lugar de la mentira, el infierno es el lugar de las tinieblas, el infierno es el lugar entonces de la falsa doctrina, toda la falsa doctrina que se encuentran entonces en el Antiguo Testamento y entonces otros, entonces son personas del infierno. Ahora, entonces, las personas que no creen en la predestinación, que piensan que pueden tener la vida eterna por su propio esfuerzo, son personas perdidas si mueran entonces en esa creencia. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a leer eso con ustedes. Mira que Pablo dice ahí. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, estamos hablando, entonces, la ley tú lo llevas en tu espíritu. Entonces, el espíritu humano, cada cosa que pasa por el espíritu humano es espiritual. Porque cada cosa que pasa por tu espíritu humano es espiritual. La lectura es espiritual también, porque pasa entonces por tu espíritu. Porque el hombre tiene un espíritu humano. Pero encima de este espíritu humano, a otro espíritu es el espíritu de Dios que lo agarra, que mantiene el espíritu humano protegido. Ok, entonces hay un casamiento espiritual que se hace entre el espíritu de Dios y el espíritu humano. Pero mientras tanto que ese espíritu humano tuyo, entonces está bajo de la ley, está bajo, entonces está en mentira, entonces no está protegido, está bajo de Satanás. Mira que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, que en el sentido humano, Pablo dice que el pecado me compró.
me compró, entonces me pagó full. Es decir, completo, entonces, oye, no debe. Entonces, oye, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. El pecado me compró. Es decir, humanamente, entonces yo soy carnal. Todos los hombres son carnales. Entonces, yo, oh, tú eres hombre espiritual. No, yo no soy hombre. Yo no soy, humanamente, yo no soy espiritual, yo soy carnal, humanamente hablando. Dice, Romanos 7:15 dice, porque lo que, Romanos 7:14 o Romanos 7:15 ahora, porque lo que hago no lo entiendo. O bien, lo que yo hago, yo mismo no lo entiendo. Otras son dos yo. Yo hago algo, eso yo no lo entiendo. Yo mismo yo hago algo, eso yo, entonces el otro yo no lo entiendo. Ahora, dentro de mí hay dos yo. Un yo que hace uno, otro yo que hace otro. Pero lo que hace el primer yo, el segundo yo no lo entiendo. De mí. Entonces, hay dos yo en mí. ¿Ok? Mira qué dice ahí. Porque yo no lo hago, yo hago lo que hago, no lo entiendo. Pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo mismo que yo, lo mismo yo hago algo que yo, otra vez, yo mismo, otro yo, aborrezco. Es decir, en mí hay dos yo. Un yo que hace algo, que hace algo mal, el otro yo entonces lo aborrece. Por eso ahí está el misterio para muchos. Ellos no conocen al hombre. Ellos no conocen, esto que están hablando, ellos fueron a la teología, pasó 2, 3, 4 años, y piensan que ellos tienen capacidad para predicar al hombre. No, o ellos esperan a la psicología para entender al hombre. Ellos no conocen al hombre. Entonces tú le dices, el hombre es Dios mismo que tiene que llamarte, que tiene que revelarte, que tiene que darte su espíritu para poder entender entonces la naturaleza del hombre. Mira qué dice ahí. Si lo que no quiero, eso yo hago, lo mismo yo. Lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, el entendimiento, entonces la ley que dice, lo que me dice en mi mente, esto no es bueno, es la ley que me dice que no es bueno. Es que si no hay ley, si yo no tuviera ley, entonces esto no hubiera tenido sentido para mí, o es bueno o no. Es verdad que con la ley hay pecado. Si no hay pecado, con la ley no hay pecado. Es la ley que me dice, la ley que yo tengo en mi espíritu que dice, entonces eso no es bueno. Y por eso Pablo dice, entonces, como la ley que maneja mi espíritu es espiritual. Y por eso dice, mira que dice ahí. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay dos cosas. Oye, pues el hombre es ese. Ahora estamos hablando de doble naturaleza del hombre. Cuando yo hago, estamos hablando del hombre espiritual, del hombre que Cristo salvó desde su nacimiento. No, antes de su nacimiento, desde la fundación del mundo. Pablo está hablando de esta gente. No está hablando de la persona que no está en la lista. De la persona del Antiguo Testamento todavía. De los que están en diezmo, de los que están entonces en primicia, de los que están cantando entonces músicas pensando, estamos en músicas humanas y músicas naturales, músicas carnales. Y todos los cantantes que no se someten a las principios, a las reglas, a los ministerios, los profetas, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Todos los cantantes, los artistas que no se someten ahí, entonces no son de Dios. Tienen que someterse, porque la creencia, tú tienes que liberar aquí primeramente, porque la liberación esto te va a decir según qué tipo de himno que anda, ¿verdad?, con la salvación. Entonces la carne te exige hacer algo, pero tú piensas que tú vas a pensar, no, es el espíritu, no, es la carne. Dice entonces, yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí, que mora en mí. El hombre tiene entonces en el hombre exterior el pecado que mora en él, que sea blanco, que sea amarillo, que sea negro, no que saber entonces que tú eres lo más fuerte, lo más que sé yo, que es la causa del mundo. Entonces el pecado mora en el hombre exterior.
para siempre, porque entonces esta carne pertenece al pecado. Esta carne pertenece al pecado, es el depósito, el almacén de los pecados, la carne. Escúchame, es muy importante eso. Porque, oye, vamos a seguir leyendo para que tú sepas entonces lo bonito. Mira qué dice ahí. Mira qué dice ahí. A ver, que para llegar con lo que pasó con el muchacho. Mira qué dice Pablo. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, en Pablo, en William, esto es, en mi carne no mora el bien. Yo no, entonces, ahora si tú sabes que en tu carne mora el bien, entonces, bueno, ahora tú estás dismitiendo a Dios, a Cristo mismo, a la Biblia. Entonces, bien sabe, entonces, pues, el hombre carnal, porque pues, la carne es muy emocional. La carne es muy emocional. La carne. Porque está emocionalmente y racionalmente está actuando para su propia destrucción. Mira qué dice ahí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Son dos cosas. El querer el bien está en mí, pero no para hacerlo. El hacerlo no mora en mí. El bien no mora en mí. Pero también yo quiero algo, pero hacerlo no lo puedo. No mora en mí. El bien, el mal mora en mí, en la carne. Pero el bien no. Escuche bien. Romanos 7, ahora como 18, 19. Que no hago el bien que quiero. Entonces el mismo yo no hago el bien que yo mismo quiero. El otro yo quiero. Sino el mal que no quiero, eso hago. Tú ves entonces la doble naturaleza del hombre. El mal que yo no quiero es el mal que yo hago. ¿Tú ves tuyo? Es por eso que tú vayas a condenar a la gente. No hablas disparate, tú hablas de la gente, hablando entonces qué cosa. Entonces hay gente que está criticando a otro. Criticando a otro. Y por eso a veces entonces el mismo Cristo, entonces cuando tú estás criticando a otro, entonces tú estás experimentando cosas peores en tu vida para aprender de corregir a tu boca, para aprender a corregir o aprender entonces parar de criticar a otro. Entonces son lecciones. Cuando tú criticas más a otro, entonces más cosas peores que tú hagas, que la beca tú hagas entonces en tu vida. Entonces esto puede, entonces si esto puede ser, entonces puede llegar hasta tu destrucción haciéndolo. Mira qué dice ahí. Quiero sino que eso hago. Hago lo que no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que es que el mal está en mí. Es lo que pasó con el muchacho. El muchacho tal vez, la carne empujó al muchacho de cometer este pecado con la mujer de su papá. Pero como Cristo había liberado el espíritu, había elegido el espíritu, salvado el espíritu no está de acuerdo, se siente entonces totalmente humillado, se siente totalmente mal, porque por lo que la carne cometió, pero nadie vio cómo está el espíritu del muchacho. Que adentro del muchacho rechazó el pecado que cometió la carne. Bueno, el hombre carnal, mira, un cristiano cometió eso, fresco, cristiano cometió eso. Eso no es un diablo, eso no es cristiano, no es pastor, no es un cristiano, y que es un evangélico. Ahorita un que se mira pecado que cometió, mira. Ya entonces era un criminal que son un adúltero, un fornicario, mira. Entonces, sin embargo, y Pablo dice, él comete, yo hago lo que yo no quiero hacer.
Y lo que quiero no es eso que hago. Lo que quiero hacer, yo entonces hago lo que aborrezco. Es decir, que entonces la persona puede arrepentir, puede ser salvo, en fracción de segundo tú no te diste cuenta. Porque lo que no es esta idea carnal que tú tienes, entonces el día de que está blasfemando a gente. Entonces blasfemando a gente, entonces gritando, criticando a gente, blasfemándolo. Y hasta entonces tratándose de alejar de personas de bien, de personas que tienen la verdad, que pueden ayudar. Entonces alejarse de esas personas. Personas realmente, persona del infierno busca personas del infierno igual que ellos. Personas del reino busca del reino igual que ellos. Mira qué está pasando. El muchacho. ¿Murió el muchacho y perdió su vida eterna? No. Cristo no, porque Cristo Cristo no deja perder la gente, la persona que él tenía su nombre escrito en el libro de su vida, en su libro de vida. No. Si entonces así, si es así, bueno, mira que dijo Pablo. ¿Cuál que dijo Pablo? Oh no, déjame seguir leyendo eso. Versículo 22. Mira que deja ahí. ¿No vas a dejar eso hoy? Pablo dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. El hombre que Cristo liberó. El hombre que Cristo salvó. El hombre que Cristo limpió, purificó. Entonces me deleito en la ley de Dios. La cosa de Dios. La ley de Cristo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Usted no, entonces, hay un grupo de fariseos, tanto chiquito como grande. Entonces ellos confunden, no entienden, porque ellos están predicando, ¿verdad? ¿Por qué? Emocionalmente. Para que vean, entonces están predicando. Pues no son predicadores. No te pongas a predicar. Porque entonces tú estás jalando más maldición sobre ti. Entonces tú estás hablando cosas que tú no entiendes. Entonces tú estás hablando cosas, tú estás mezclando las cosas de la carne con cosas entonces espiritual. Las cosas que tú haces son cosas de la carne. No te pongas en esto. Entonces tú estás jalando más maldición. Más condenación. Entonces, ahora, porque ¿qué está predicando para que la gente entonces le aplauden? Le aplauden entonces para que para la totalidad prefiere entonces bien hablar en favor para que la gente le siga. Es un falso profeta, entonces son eso realmente es un malo espíritu totalmente maligno que está actuando. Porque entonces, escucha bien, porque aquí yo estoy predicando algo contra mí mismo. Como yo predico algo, entonces todos los amigos se están alejándose de mí. Hasta hijos se alejan. Hasta los más cercanos se alejan. Porque está para nuestro, es para hablar, entonces hacer este mensaje, esta predicación, es hacer a sus amigos, a sus seguidores. Entonces, bueno, para amar al mundo, amar a los amigos más que a Cristo. Entonces, bueno, porque por una cuestión de corazón, no porque la persona quiere hacerlo, sino porque es su destino, el corazón de ellos, no le diga, entonces, no. Pero entonces, mira, me siento bien, entonces, complacer a Cristo, alegrar a Cristo que a los hombres. A mí no importa, entonces, que los hombres me abandonen. Yo, si 4, 5, 3 personas me vean, bueno, yo lo tiro como quiera. Yo siento que la persona a quienes este mensaje fue enviado va a hallarlo, como quiera.
como quiera, porque si no me ha dado esta oportunidad, una oportunidad totalmente que entonces yo convierto entonces en el predicador más pobre del mundo ahora mismo. Pero del tiempo muy corto. Entonces todos los negocios, todos los proyectos van a acabar. Entonces de una vez van a ser, entonces, bueno, bloqueados por el Señor, porque ya llegó el momento. Entonces en estos años ahí van a acontecer cosas terribles, terribles. Ahí van a conocer entonces visiblemente los que son de Cristo, los que no son de Cristo. Mira que dice ahí. Pablo clamó. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En los miembros míos yo soy preso. Estoy preso por el pecado. Cautivo, me llevo cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En los miembros yo no soy espiritual. Sin embargo, adentro yo soy espiritual. Entonces Cristo vino a salvar al hombre interior. Pero ahora entonces cuando tú te gozas en las cosas carnales, te gozas ahí. Entonces tú estás hablando en contra. Entonces, en contra de los predicadores de la luz, del Nuevo Testamento, de la predestinación, de esto. Tú estás en contra. Es decir, entonces tú opones indirectamente, opones directamente. Opones, entonces, hablando cosas contra, escondidamente, pero Dios te está escuchando. Cada vez que tú dices algo contra un predicador, un hombre, entonces, un hombre de Dios, que está seguro, cada vez tú dices algo contra, entonces, tú estás hablando frente de Dios, Dios está mirando, no yo. Porque yo soy sencillamente un enviado de él. Ahora, si es lo que digo, y entonces mentira, entonces puede desaprobármelo. Entonces Pablo un versículo. Si no puede desaprobármelo, entonces esto se queda incontestable, entonces se queda incontestable y verdad para ti. Y entonces cuando tú te pongas en contra de esta verdad, tú estás oponiendo a Dios mismo. Y cuando tú hablas algo mal de este predicador, entonces Dios ahí escuchando, mirándote así. Aunque tú abajo de la sábana, abajo de la cama, o donde quiera que tú estés. Mira que dice ahí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Doy a Dios, Romanos 7, 25. Doy a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dime, ¿cuál pastor? Dime cuál pastor. ¿Qué es entonces? ¿Qué es santo en su carne? Entonces dice, bueno, la carne no tiene nada bueno, no tiene nada, el pecado que mora en la carne. Pecado. Entonces que el muchacho del 1 Corintios 5, la carne cometió su vaina, pero la carne misma pagará la consecuencia de su vaina, no el espíritu que fue salvo por Cristo antes de la existencia de la carne. Estamos hablando creyente del Nuevo Testamento, no creyente del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento son cuando tú usas un salmo, un libro del Antiguo Testamento, que sea Éxodo, que sea Jeremías, que sea entonces Levítico, para buscar una protección, para responder a alguien, para buscar entonces una justificación, que sea social, que sea moral, una protección moral, que es algo como tipo de una pistola para defenderte. Usando uno de esos versículos, tú estás bajo de Satanás y si tú mueras, en el mismo momento tú mueras en Cristo. Entonces tú eres un tipo totalmente, el espíritu carnal y la carne carnal. Entonces son dos. Entonces claramente es un hombre totalmente que está de la maldición, y si tú mueras como un hombre maldito. Si tú mueras usando Éxodo de los judíos, que fue dado por los ángeles, usando Levíticos,
Es esas leyes, la ley de Moisés, usando las expresiones de ellos, que los ángeles dieron a Moisés para el pueblo de Israel y fueron cumplidas en la ley, en la cruz y abolidas en el testamento de Cristo. Dios siga usándolo por cualquier motivo, a menos que sea para la confirmación, para confirmar, mira donde Cristo lo confirmó o lo abolió, lo cumplió. Entonces, para poner tu salvación en el Nuevo Testamento no hay problema. Pero si para responder, para contestar a alguien, para buscar una protección moral, una protección social o económica, o entonces cantar los himnos de cosas que tienen que ver con la carne, para que la gente vea, entonces tú te estás bajo de la carne, bajo de un testamento de maldición. Y si tú mueres esto, sinceramente, que Dios es mi testigo hoy, Cristo es mi testigo, tú mueras sin él. Y entonces, y este mismo que te puso, entonces, ser enemigo de este predicador, que te aleja más de este predicador, este mismo. Entonces, el temor que tú tienes de acercarse, lo que tú tienes en el corazón, la piedra que tú tienes ahí, que te mantiene alejo de este predicador, alejo de este personaje. Y esto entonces es la confirmación mismo de tu pertenencia, entonces, al otro lado. Esto también. Vamos a leer otro versículo para terminar. Para terminar. Mira qué dice ahí. Mira qué dice aquí. No me gusta. Vamos a leer. Mira que dice Apocalipsis capítulo 13:8. Para explicar entonces a cualquier denominación que tú perteneces. O los pastores, lo que sé yo qué. Si no están, entonces Cristo no reconoce a ninguno de ellos. Que sea pentecostal, que sea, qué sé yo, que bautista, o que sea donde tú roca, qué sé yo, que donde quiera que tú vayas. Entonces Cristo no conoce a ninguna asamblea protestante, solamente los que tienen sus nombres escritos en su libro de vida. Mira que dice ahí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. A todos, vamos a ver. A la adoraron, la es el anticristo, la bestia. La representa a la bestia. Todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia. ¿Cuáles son? A una especificación. Cuyos nombres no estaban, no dice no estarán, el futuro, sino no estaban, es el pasado, escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Dónde? El día que Cristo murió es el día que inicia el mundo de él. Este día mismo, entonces, que el Señor escribió los nombres de los que pertenecen a él en su libro de vida. Es a esos solo que Cristo está pensando. A esos que Cristo murió, para eso. Entonces, que no vaya yo pertenezco a tal iglesia, o a tal congregación, o fulano de tal, yo soy qué sé yo qué, predicador, o pastor, o diácono, o artista, en tal congregación, en tal cosa. Todos pertenecen totalmente al diablo.
Lo único que no pertenece al diablo son los que tienen los nombres de ellos escritos en el libro. Y entonces, bueno, todos que entonces, ahora estamos hablando de la predestinación. Y los que no creen en la predestinación no pertenecen a Cristo. Porque nadie puede ser salvo sin ser predestinado por Cristo desde la fundación del mundo. Ahora, ¿desde cuándo los nombres de ellos estaban escritos? Desde el principio del mundo. ¿Ellos habían nacido todavía? No, no habían nacido todavía. Ellos habían cometido un pecado, nada de pecado. Ellos habían hecho algún bien, no a nada. Ellos no habían hecho ningún bien, ningún mal todavía. Pero ¿quién escribió, quién apuntó, quién eran los nombres de ellos en el libro? Dios mismo. ¿Por qué? Por el buen placer de su voluntad, no por nada. Es decir, que ellos no habían nacido todavía, no existieron todavía, no habían existido. Porque Cristo, por el puro afecto de su voluntad, decidió por sí mismo, para sí mismo escribir los nombres de ellos en su libro. Y esos hombres no se puede ser quitado ahí. Para ninguna cosa, para cualquier cosa que podría hacer la carne. Porque la carne está condenada con sus obras delante de la predestinación. Entonces, cualquier predicador, cualquier hombre que está predicando lo contrario, entonces no de Cristo. Todas las músicas, las músicas son carnales que están predicando, están cantando por ahí donde quiera, que no están predicando este mensaje, que no creen en la predestinación. Aquí dice ahí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, mira bien, ¿qué pecado cometieron? Porque Cristo no había escrito sus nombres en el libro de la vida. ¿Qué pecados cometieron ellos? Nada todavía. Ellos no habían cometido ningún pecado. Cristo por su propia decisión decidió. Ahora me está diciendo, bueno, Dios es un injusto. Entonces, hizo Juan 3:16. Pero vamos, a partir de ahí tú puedes creer, tú puedes ver. Entonces, si tú interpretas bien San Juan 3:16, a partir de ese versículo. Pero que la Biblia no se contradice. Di que tú interpretas mal, supernaturalmente mal, San Juan 3:16, porque es el mismo Juan que recibió esa revelación. Él podría corregir San Juan 3:16 si él había dicho que Cristo vino a morir por el mundo, si la salvación depende del que quiere. ¿No? La salvación no depende del que quiere. La salvación depende de Dios que quiere, no del hombre que quiere. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice aquí Romanos. Mira aquí, Romanos 9. Una primita mía me mandó a una persona a leer de Romanos 9, 13. Ya me estaba contando ese ahorita por teléfono. Ahora vamos a leer esto. Para terminar, para ver entonces, sin esto no hay salvación. Estoy diciendo esto. Yo digo eso, sin eso no hay salvación. Vamos a ver qué hicieron ellos para ser aborrecidos y amados por Dios. Ahí vamos a ver. Pues no habían aún nacido Esaú y Jacob, no habían aún nacido. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, ninguno de ellos. Están dentro de la barriga de su mamá, de Rebeca, todavía. No habían nacido. Escuche bien, porque escuche bien esto. Eso no está predicando donde tú fuiste a predicar, donde tú congregas, donde tú vas pagando diezmo a ofrenda, qué sé yo qué. Entonces, no solamente tú estás en mentira, pero tú estás pagando ellos para hablarte mentira. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Para que Dios tenía un propósito conforme a la elección, para que se permaneciera tal como Dios lo propuso, para que no se cambiara.
Ok, eso ya es muy bien esto. Ellos no habían nacido todavía. Y no habían hecho ni bien ni mal. Para que la elección de Dios no se sienta, no depende o dependa del bien que tú haces, del mal que el otro hace. No, para que no dependa de obras de hombre, tanto buenas como malas, o tantas malas como buenas. Mira qué dice ahí. No por las obras, sino por el que llama. Para que la elección no dependa de las obras que uno haga, o que uno hace, de las obras buenas que uno haga, las cosas malas que otro hace. No. La elección de Dios no depende, no depende de eso. No depende de esas cosas. De la cosa de las obras de la carne. No. Mira qué dice ahí. Romanos 9, del versículo 12 dice. Le dijo, el mayor servirá al menor. Esaú iba a ser el mayor. Esaú, dos gemelos. El mayor va a ser esclavo del menor. Los dos no habían nacido. Entonces Esaú perdió desde el vientre de su mamá, entonces la primogenitura, ¿verdad? Ya perdió el liderazgo. Porque entonces, no solamente esto, versículo 13 dice, está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La pregunta mía, que entonces, yo he hecho, yo hago donde quiera que yo vaya, y nadie me puede contestar. ¿Qué el mal Esaú hizo para Dios, para ser aborrecido por Dios desde el vientre de su mamá? Porque no ha hecho ningún mal, porque no había nacido todavía. Esaú salió de la barriga de su mamá siendo maldito, sin hacer ningún mal. Entonces, ¿qué bien hizo Jacob para ser amado por Dios? Porque no había nacido todavía, no ha hecho ningún bien. Jacob salió de la barriga de su mamá siendo bendito, sin hacer ningún bien. Así que el Señor hizo su elección. Que tú andas, entonces cuando andas, entonces por ahí, tú andas predicando, subiendo entonces a montaña, buscando que se lo dan, buscando hacer, entonces, para que lo oran para ti, cantando, dando vueltas, pero son obras de la carne, eso nada tiene nada que ver con la salvación. Tal vez no te sabes, si tú persistes haciendo, tal vez tú estás confirmando tu condenación. Pero como quiera, entonces tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar, aunque tú quieras, yo no puedo, porque está dentro entonces esta montaña, esta piedra que te impide amar, que te impide entonces ser flexible, que te impide entonces, doblar. Porque entonces el destino no se cambia, no se transforma. Mira que hay. ¿Qué mal Esaú hizo? Esaú salió siendo malditos, llegó al mundo con su maldición. No era carne que cometió la maldición, que causó la maldición. La carne no existía todavía. No la carne entonces que hizo los pecados por los cuales Esaú va al infierno. Esaú salió de la barriga de su mamá siendo hijo del infierno. Entonces, así es que el Nuevo Testamento. Es por eso que el muchacho no perdió. Es por eso el muchacho que tuvo la esposa de su papá no perdió. Porque salió con su bendición espiritual desde dentro de su mamá. Pero la carne después de su nacimiento cometió este pecado. Por eso era la carne que iba a pagar las consecuencias. No el espíritu que ha sido bendito por Dios entonces desde el principio. Por los siglos de los siglos. Entonces aquí dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, en ninguna manera. Entonces pero Dios es un Dios injusto. Pablo dice, en ninguna forma. Dios no es injusto. ¿Por qué no es injusto? Mira lo que Dios dijo. Dios dijo algo que entonces que tiene que ver con la escritura. Yo no he hecho nada entonces sin decir eso antes. Mira que Pablo dice,
Pues a Moisés me dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Tendré misericordia del que yo tendrá misericordia. Del que yo tengo misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, ahí no hay voluntad humana. No es porque si tú eres muy fiel en tu congregación, o tú cantas bonito, o que sea tú, qué sé yo qué, tú eres un percusionista, tú eres un guitarrista, o que sea pianista, y tú cantas, entonces la gente entonces está sacudiendo, entonces tú estás diciendo, no, o porque tú pagas mucho diezmo, porque tú pagas mucha ofrenda, o porque tú vas al culto todos los días, o todas las cosas. No, 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 no. No. Que Dios el mismo quiere, eso es su afecto, el mismo que va a decidir, que ya que decidió. Él decidió ya en la cruz. Ya él decidió. Él decidió. A veces, oye, Pablo sigue, Romanos 9:16 dice, así es que no depende del que quiere, eso no depende del que quiere, de que porque tú quieres, o yo quiero estar con Cristo. Yo quiero estar con Cristo. Ah, tú quieres estar con Cristo. Yo prefiero no. No es preferencia humana. Porque la decisión ya está tomada. Cuando tú estás empleando esa, es de que entonces tú estás lejos de la verdad. Cuando yo prefiero, es decir, tú estás lejos de la verdad. O yo quiero, tú estás lejos de la verdad. Porque es una cuestión de Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiera, si esto está en la voluntad de Dios. No que tú quieres, o yo prefiero estar con Dios, o yo quiero salvarme, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero cantar, yo quiero cantar para Dios, o tú quieres cantar para Él, o tú debes cantar para Él. O tú debes cantar a Él, debes cantar y dando gloria, alabanza por la salvación que Él te dio. No cantar el amor, están cantando el amor de la carne. Están cantando cosas, entonces, bueno, o tú puedes cantar, entonces, bueno, aquí vemos todos los artistas ahora, artistas son merengueros, son bachateros, ¿verdad? Bachateros, ¿verdad? Y bachatas, dice bachata cristiano. Cristiano, ¿y qué cristiano? Cristiano. Merengue cristiano. Oh, no, yo no creo eso. Oh, yo no creo eso. El Señor no imita. No mandó a su gente imitar a nadie del mundo. Dios inspira a sus liberados y les dio himnos o salmos espirituales, cantos espirituales, que para rendir gracias, acciones de gracias a Él, dándole gracias por la vida eterna. Sin tener que tener un piano, o que sea una guitarra, una trompeta, un trombón, nada gana eso. Sin tener eso, no estén obligados. No estén obligados. Ahora, si tú tienes esto, no hay problema entonces tener un piano, tocar un piano, eso no es un pecado, porque el piano es un elemento muerto. Pero este piano tiene que ser sometido, el pianista tiene que ser sometido sometido a las enseñanzas del doctor, a las enseñanzas del apóstol, a la enseñanza del evangelista, del profeta, bueno, de la palabra, ¿verdad?, de Dios. Entonces, de ello es un ministerio. Entonces, el artista no puede decidir cantar lo que él quiera. Eso no es bíblico, no es evangélico. No puede cantarlo todo, no tiene que someter y que preguntar. Entonces, pastor, doctor, profeta, esta canción entonces es compatible con la fe que nosotros, está compatible con la fe cristiana. Entonces, cántalo para que yo vea. Hacer un diagnóstico bíblico a ver si es cristiano. No, entonces este salmo no es cristiano, hermano. Entonces tú estás convirtiendo este piano en un piano, entonces una materia, entonces como cosa diabólica, dando alabanza a Satanás. Entonces son los 5 ministerios que el Señor conoce. No artista, no qué sé yo qué, no percusionista, nada de eso. Es un instrumento muertos, y entonces tiene que tener, la persona que lo toca tiene que ser un representante puro del Nuevo Testamento. Sin usar nada del Antiguo Testamento. Que tiene que estar en la verdad.
Ahora, si tú estás haciendo las cosas de la carne, complacer de la carne, otra cosa. Entonces, bueno, tú eres entonces un músico carnal, tú eres un cantante carnal, un predicador carnal. Entonces, bueno, espera, entonces, que si tú mueras, pero recuerda, si tú mueras, entonces, bueno, tú mueras en Cristo. Yo estoy diciendo hoy, escribe esto hoy, Cristo es mi testigo. El Espíritu Santo es mi testigo hoy. Bueno, vamos a llegar aquí. Vamos a seguir con los otros. Entonces, eso no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sin la predestinación no hay salvación para nadie en Cristo. Nadie. Y nadie. No hay salvación para nadie. Si este muchacho no muera, no fue al infierno, según lo que yo vi, entonces fue al juicio de Pablo. Era la recomendación de Pablo. Si este muchacho no fue al infierno, eso indica la predestinación es indispensable, es inevitable. Así. Así. Tú sabes una cosa. Jesús dijo, para terminar, yo tengo demasiado. Antes de su muerte, está hablando antes de la muerte de Cristo. Antes de su muerte, señores, para no confundir. Pero esto de una forma general, dice ahí. Vamos a leer eso ahí. Buscando ese Juan capítulo 6. Juan 6, versículo. El capítulo entero si tú quieres leerlo. Pero ya me entonces cuál es este versículo para ser más rápido con ustedes. Juan 6:39. Mira que Cristo dijo. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces lo que el Padre le dio a él, ninguno de ellos va a perder. Es decir, que tú no tienes que preocuparte entonces por los liberados del Señor. Tú no tienes que preocuparte, tú tienes que preocupar por ti. Entonces que tú estás en una situación común, una situación indecisa, entonces dando vuelta al mundo en cada punto, para jalar más gente tras de ti, entonces para satisfacer la carne, pero no el espíritu tuyo, no la mente tuya, entonces que dice la verdad para ser limpia. No, entonces Cristo no va a perder ninguno de su gente. Ninguno va a perder, porque Él murió por ellos, porque son ellos que tienen su nombre escrito. Todo lo que tiene su nombre escrito en el libro de la vida no va a perder, porque son lo único que Cristo conoce. Entonces, por lo único que Cristo murió por otra persona. Ni por Bautista, ni por Pentecostal, ni por nadie. Entonces, cuando tú vas cada domingo, entonces vas a cantar para la carne. Entonces, a predicar para la carne. Pero ignorando la predestinación como el elemento básico de la salvación, ignorándolo, entonces está ignorando a Cristo. Yo digo eso más cada día, y el mundo entero ya este mensaje está llegando más allá de nuestra frontera. Yo doy gracias a Dios. Y tantas personas entonces que están creyendo en este mensaje. Entonces la gente está diciendo, Wilder, Voltaire, entonces llegó entonces con una nueva doctrina al mundo entero, al mundo. Pero yo estoy diciendo que Cristo mandó entonces a llamar a los gentiles que tienen que venir a pasar verdad, a venir a ser despertado. Entonces de su sueño, que su conciencia está durmiendo para que se despiertan. Entonces a través del Nuevo Testamento, bajo de la predicación de la predestinación, enviado entonces por Dios. Yo fui enviado por Dios, por su gracia, sin ninguna contribución de mi parte. Y por eso yo digo, el milagro más grande en la vida del hombre es la transformación de su corazón por Jesucristo en la verdad. Déjame repetir eso.
El milagro más grande no es entonces, bueno, que no sé, que tú conseguiste entonces un esposo, o que tú conseguiste una mujer, o que tú tienes un trabajo, o que sea tú tienes una jipeta, o tú un trabajo, o que sea tú a ganar entonces premio, o que sea, qué sé yo, que una visa o residencia o ciudadanía. Entonces alabando, entonces no. El milagro más grande en la vida del hombre es la transformación de su corazón por Cristo en la verdad. Mientras tanto tú no estás en la verdad, entonces tu vida no está cambiando. No hay ningún milagro que aconteció en tu alma, en tu conciencia, sino en el cuerpo sí, en la carne sí. Tú estás entonces haciendo entonces bien fuerte, bien cosas, andando, pero en la carne sí. Pero entonces la carne subiendo y el espíritu bajando. Los dos no pueden bajar juntos. Es imposible. La carne subiendo, pero el Espíritu Santo baja. El Espíritu Santo sería el hombre baja. O cuando el Espíritu está subiendo, la carne está bajando. Los dos, la carne y el Espíritu no andan juntos. Es imposible. Porque el Espíritu no es enemigo de la carne. Porque los deseos de la carne son opuestos, entonces, o se oponen al deseo del Espíritu. No pueden andar juntos. Entonces dice, entonces, tú estás alabando, tú estás poniendo la carne tuya en este nivel, el Espíritu tuyo tiene que estar obligatoriamente te está bajando. Sin la predestinación no hay salvación para nadie en Cristo. Will del Altaire para servirlas con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.